Saludos, muy buenas noches y bienvenidos a la entrevista. En esta ocasión contamos con Raúl Dueñas. Raúl acaba de publicar un libro, el libro Bye Bye a Joy, en el que relata su travesía a través del mundo de la adopción, ya que ha adoptado a un niño de la India, y también es una especie de relato, ¿no?, de esos 40 días que pasasteis tu pareja y tú en Calcuta y en Nueva Delhi para iniciar ese proceso. Raúl, muchísimas gracias por estar con nosotros. En primer lugar, me gustaría que nos pusieras un poco en antecedentes. ¿Cuál era tu situación familiar cuando te comenzaste a interesar por el mundo de la adopción? Bueno, muchas gracias al canal Charri por vuestro interés, porque realmente hace falta que haya apoyos de los medios de comunicación, ¿no?, con respecto a todos los temas estos de adopción. Y matizarte un poquito que fuimos los cuatro, estuvimos mis 3 hijos, el que hemos adoptado, más 2 niños biológicos, y mi mujer y yo. Cuando empezó todo es difícil de explicar, porque realmente no es un momento puntual, es algo que uno va desarrollando, ¿no?, a lo largo de su vida, el querer adoptar o no. Y es importante que todos seamos conscientes de que cualquier persona puede adoptar, ¿no?, independientemente de pueda tener hijos o no, ¿no? Sea monoparental, matrimonios homosexuales, da igual, que están ahí los niños y necesitan de los padres, ¿no? Y es importante tenerlo claro. Háblanos de con qué información contabas sobre la adopción antes de iniciar el proceso, y quería saber también si había algo que te disuadía de todo ese proceso. Bueno, sí, información no teníamos ninguna. Hay que informarse, si algo quieres, pues hay que moverse, ¿no? Fuimos a una reunión a Málaga hace muchos años. En un principio nos orientamos por la adopción nacional, pero lo desestimamos rápido porque no nos convencía el sistema que hay en España de ese tipo de adopción, ¿no? Entonces lo dejamos en un segundo plano, se nos quedó ahí pendiente, y tuvimos nuestro segundo hijo, y después de tener al segundo hijo y estar un poco equilibrados, ¿no?, decidimos dar el paso a la adopción internacional, orientándonos un poco a Nepal y la India, pero empezamos el proceso con los cursos y con todo toda la dilatación que conlleva todo este proceso, y bueno, pues todo ha ido favorable hasta estar aquí con el niño. ¿Qué ha sido lo más sorprendente de conocer la situación de los orfanatos, por ejemplo, de Nepal, de la India? ¿Qué fue la información que ibais conociendo que más os sorprendía y os llamaba más la atención? Bueno, lo que hemos visto allí es que hace falta muchísimas familias que adopten. La gente se tiene que concienciar de que hace falta, de que hay niños que hacen falta padres, y que esa carencia solo se hace desde aquí, desde los sitios que podemos, ¿no?, y que tenemos la valentía de dar el paso y adoptar, y es necesario. Hay en todos los sitios hay niños pobres, en todos los sitios hay niños con necesidades, pero quizás la necesidad más importante que tienen los niños es la carencia de padres, ¿no?, de una madre o de un padre. Y bueno, los niños que tienen padres y tienen la carencia de alimentos o ropa, pues se puede subsanar de alguna manera, pero el que no tiene padres depende de los que estamos vivos, ¿no?, y podemos hacerlo. Siempre se habla de la adopción como un proceso muy burocrático, un poco también
lioso, mucho papeleo, tú en concreto y tu mujer estuvisteis 3 años hasta que conseguisteis por fin finalizar el proceso de adopción y tener por fin a vuestro hijo, a Joey. Cuéntanos cómo vivisteis todos esos 3 años, qué fue lo más complejo de tener esa incertidumbre de no saber cómo van paso a paso. No sé si desde un primer momento ya a los padres os aclaran cómo va a ser todo, qué va a suponer en cuanto a espera y a tiempo y en cuanto también al sacrificio económico de la familia. Bueno, sí que es verdad que hay mucho sacrificio de tiempo y económico, sí que es verdad, pero todas las cosas en la vida cuestan algo y en este caso el beneficio es mucho mayor que el sacrificio, ¿no? A largo plazo, claro. Hemos invertido 3 años de nuestra vida, es verdad, 2 años de papeleos, hay mucha gente que está 7 años, o sea que 3 años en relación con otros procesos de adopción no es tampoco tanto, y sí que es verdad que los 2 primeros años fueron mucho papel, mucho viaje, mucho documento, mucho problema burocrático, y una vez que nos dieron la foto del niño, pues ya fue peor, porque una vez que tienes la foto ya tienes más deseos y más ganas, ¿no? Y bueno, pues estuvimos 1 año hasta que pudimos ir y traernos al niño. Una vez que fuimos allí, pues la odisea en la India suele costar 10-15 días. Nosotros, por problemas burocráticos de allí de la India, de mala suerte, tuvimos que estar 40 y bueno, pues una aventura familiar que ojalá que nadie tenga que pasar por 40 días, pero al final fue gratificante. ¿Y cómo fue ese primer contacto de estar en la India y de ver el entorno y el orfanato, sobre todo? Bueno, el entorno tuvimos mucha suerte porque el orfanato era un orfanato fuera de serie para el sitio donde estábamos, muy limpio. Las personas que trabajaban ahí se les notaba que tenían amor y devoción por los niños. Era un orfanato muy pequeñito, tenía 23 niños nada más y bueno, pues fue en ese aspecto, viendo lo que había en el entorno, pues... Estaban en buenas condiciones los niños. Sí, les daban de comer bien, estaban muy bien nutridos, todo muy limpio, y ya te digo, es que viendo lo que había afuera, pues era un lujo. Quizás los padres que se estén planteando la adopción pues pueden preguntarse cuáles pueden ser los requisitos más destacados o los básicos a la hora de afrontar un proceso así. Desde tu punto de vista, ¿cuáles deben ser esos requisitos y cuál crees que puede llegar a ser el más complejo? Bueno, lo primero, tener mucha paciencia, estar colmado de paciencia, porque si no, por el camino te pierdes y terminas echándote para atrás, y tener las cosas muy claras. En nuestro caso no era una necesidad adoptar, teníamos 2 niños, teníamos una familia perfectamente formada y no teníamos la necesidad de adoptar. Pero sí teníamos una necesidad moral interior, ¿no? de querer hacer algo más por los niños y bueno, por esa asistencia que todos tenemos y todos tenemos, unos tan injusta y otros pues menos injusta. Trabajas como funcionario, pero escribir siempre ha sido como tu afición, ¿no? Nos contabas a micrófono cerrado y bueno, queríamos saber cómo surge la idea de trasladar esta historia al papel, de escribirle y de ponerle, de poner negro sobre blanco todo el proceso por el que habéis pasado. Bueno, la idea surgió, porque ya te he dicho antes, fuera del micrófono, que sí que es verdad. Yo siempre he escrito muchas cosas, tengo cuentos, tengo novelas, y esto era pues un cuento más o una historia más para contar a nuestro pequeño, ¿no? Cuando él creciera, que supiera con un relato escrito lo que habíamos hecho y todo el proceso. Pero claro, se fue demorando en el tiempo. Ya cuando nos explicaron que teníamos que estar 40 días, le empecé a dar forma de libro y bueno, pues la aceptación está siendo bastante buena, está gustando mucho, y al ver que está gustando tanto, estoy envalentonado a seguir pues eso, vendiendo el libro, ¿no?
o distribuyéndolo. Dándole difusión también, Dándole ¿no? difusión, sí. Sobre todo porque, bueno, puede servir como una guía orientativa, ¿no?, para padres que se estén planteando el hecho de adoptar, ¿no?, de alguna manera. Bueno, más que una guía, es nuestro proceso, es muy personal, está escrito en primera persona, es nuestro proceso y es un proceso normal. Evidentemente, otros procesos, familias monoparentales, tienen muchísimo más sacrificio sentimental. Familias que llevan ya 5 años esperando tienen un proceso muchísimo más sentimental. Entonces, nosotros somos una familia normal que hemos adoptado, hemos tenido la suerte de estar 3 años, otras malas suertes en otros aspectos, pero bueno, es simplemente también, a ver, no solamente me ciño en el proceso nuestro, intento tocar la conciencia de la gente, intento sensibilizarla e intento abrir un mundo, el mundo de la adopción, a personas que lo desconocen, ¿no? Yo tengo un compañero, de hecho el que me ha escrito el prólogo, que él, cuando yo le comenté en su día que íbamos a adoptar, pues claro, dice, yo es que tengo niños biológicos, nunca me he llegado a plantear que alguien con niños biológicos llegara a adoptar. Entonces, quizás exista cierto estereotipo, ¿no?, o cierto prejuicio por parte de la sociedad en cuanto a este mundo, ¿no? Yo no lo llamaría prejuicio, yo lo llamaría desconocimiento, porque realmente no... La gente dice, bueno, ¿quién adopta? ¿Quién no puede tener hijos? Y ya está, ¿no? Y nos falta un poco de cultura en ese aspecto, ¿no? ¿Cuál crees que es el aspecto más preocupante que se desconoce del hecho de la adopción y sobre todo de las condiciones en las que se encuentran los niños que no tienen familias? El hecho más preocupante, dices. Que no se conozca. Bueno, o lo que más consideras que es importante que los padres que se lo estén planteando sepan. Bueno, pues casi lo que te he dicho antes, que es una necesidad muy básica, ¿no?, que no se hace hincapié en el día a día. Quizás eso. Quizás existan unas temporadas en las que sí que se promocione más, como ahora que se acerca la Navidad, ¿no? Existen ciertas ONGs o ciertas asociaciones que hacen hincapié en esa necesidad de solidarizarse de alguna manera, ¿no? Claro. Y quizás se nos olvide el resto del año, ¿no? Claro, fíjate cómo es que en las Navidades se suelen juntar las familias, todos estamos más sensibles, las Navidades, recuerdas cuando eras pequeño, cuando estaba el abuelo, o las familias que tienen los abuelos, cómo disfrutan todos en familia, y ahí es donde las ONGs intentan sensibilizar, ¿no? Y claro, pues sí, se puede ayudar de muchas maneras, ¿no? El que apadrina a un niño, el que da 20 euros a una ONG mensualmente, se pueden hacer muchas cosas, pero esto es un puntito más, esto es buscar un sacrificio de por vida, ¿no? No solo económico, no solo es el proceso que nos ha costado una barbaridad de paciencia, de burocracia, hemos estado colmados de muchas cosas. Y no solo eso, es decir, bueno, ya está en casa, ahora hay que educarlo, ahora hay que criarlo, esto es para toda la vida, y luego el entorno. Hemos sensibilizado nuestro entorno más cercano, hemos sensibilizado el entorno de amigos. Es eso, es dar un poco un ejemplo de manera humilde, pero dar un poco ejemplo de que cualquiera puede adoptar. Y también mencionabas que era muy importante el contacto con una entidad, en concreto Namaste. Cuéntanos en qué consiste el trabajo de esta entidad y de qué manera os ha ayudado a avanzar en el proceso. Claro, mira, el proceso legal para adoptar tiene que ir vinculado a unas entidades, ¿no?, que hacen de puente entre el país, ¿no? Con respecto a la India, solamente hay 3 entidades en España, que están en Madrid, en Zaragoza y en Barcelona. Yo hablé con las 3, elegí la de Zaragoza, que se llama Namaste, por muchas razones, y entonces ellos se encargan de facilitarte todo el proceso, ¿no? Te traducen todos los papeles, tienen ahí colaboradores, tienen ahí traductores, tienen una serie de personal pues que te ayudan a todo el proceso, para que sea más factible. De hecho, desde allí estaban en contacto continuamente con nosotros, nos llamaban, estaban preocupados, nos facilitaron muchísimo las cosas. O sea que... Y Raúl, ¿cómo fue ese primer encuentro con Ayoy? Me imagino que lo estaríais deseando desde hace muchísimo tiempo. Cuéntanos cómo fue ese momento, cómo se produjo y dónde. Bueno, fue en el orfanato, en una oficina del orfanato.
No fue del todo agradable porque el niño es normal, el niño de repente vio a dos personas que eran de otro color, con otro olor, hablan raro y me dejan con ellos solos, pues el pobre no lo pasó bien, ¿no? Esto es mi sitio, yo no me quiero ir de aquí y estos señores ¿qué están haciendo, ¿no? Entonces, bueno, no fue agradable y fueron momentos muy duros, realmente duros, y bueno, pues lo bueno es que mirar atrás, ya esas cosas quedan como anécdotas, ¿no? Al verle que es tan feliz y que está tan contento y tan vinculado, tan unido a nosotros, pues lo que pasó pues queda en el olvido. No queda en el olvido porque está escrito, ¿no? Pero bueno, pero ya es pura anécdota. ¿Y qué tiempo tuvo Ayoy cuando lo conocisteis por primera vez y qué tiempo tiene ahora? Bueno, la primera foto que nos enviaron tenía 2 años y ahora tiene 3. Fuimos a por él con 3 añitos y es que llevamos, 4 meses con él aquí, o sea que ha sido poco tiempo. El libro, allí escribí un diario, ese diario lo he dado forma para hacerlo libro y bueno, pues ha sido todo muy rápido, está yendo todo sota caballo rey, como digo yo. Y para aquellos padres que hayan adoptado, me imagino que bueno, siempre se suele decir, no sabemos cómo decirle a nuestro hijo pues que es un niño adoptado, si hay que tener esa conversación. Me imagino que también es algo que habláis o que tenéis en cuenta a la hora de cuando crezca yo y cómo conversar con él desde sus orígenes o qué información darle, ¿no? Eso también es importante hablarlo con él. Claro, el concepto de las adopciones ha cambiado mucho y ha mejorado muchísimo. Aunque todavía el tiempo está dilatado, hay tiempo, dinero, todo eso hay que echarlo, ¿no? Pero el concepto de que adopta a un niño y no le digo lo que es ha cambiado. O sea, desde el primer momento lo más humano y lo mejor que es para el niño es decirle la verdad, ¿no? En casos como el nuestro y otros casos que los rasgos físicos son evidentes que no es de la familia, pues bueno, pues es diferente que en otros casos, ¿no? Pero siempre hay que ser sincero y decir las cosas desde el principio, ¿no? En medida de la edad que vaya teniendo el menor. Un niño con 6 años se puede plantear preguntas muy diferentes a su grado de madurez, ¿no? Que otro de 16. Y las explicaciones hay que ir dándolas conforme el niño lo va demandando. Claro, para eso nos preparan en los cursos. Hay una gente profesional grandísima en Málaga que no escatiman en incidir en los puntos básicos, ¿no? Y bueno, asistentes sociales, psicólogos, la gente que trabaja, que se dedica con esto es muy profesional y nosotros hemos visto que son gente que nos han ayudado desde el comienzo, vamos. Luego también el libro de Bye Bye Ayoy tiene un fin social, un fin benéfico. Cuéntanos por qué es así. Bueno, en un principio cuando lo publiqué, hay que ser sincero, ¿no? Mi objetivo era recuperar el dinero del libro. Digo, bueno, pues en 6 meses sí lo recupero, pero es que no ha pasado ni un mes, he recuperado el dinero y entonces pues ahora nos hemos planteado, no, ya hemos hablado con Kumara, una ONG, y el 50% de los beneficios que obtenga del libro van destinados a ellos. Háblanos de esa ONG, de cuál es su labor. Bueno, Kumara es una ONG que tiene sede en Zaragoza, ¿no? Es nacional, pero trabaja en Nepal y en la India, ¿no? Principalmente, y tiene varios orfanatos a su cargo, pero aparte ayuda a todo lo que es el mundo infantil, se desvive por ellos. Tema medicinas, hospitales, orfanatos, escuelas, todos tienen muchísimos proyectos abiertos y en ello están, ¿no? Trabajando. Raúl, me hablabas de una gran acogida del libro. ¿Cuántos ejemplares calculas que aproximadamente se han vendido? Bueno, vendidos ya se han vendido más de 300, ¿vale? La editorial es Pérez Ayala, lo único que tiene varias editoriales, ¿no? Y está imprimido con Amaniel. Y claro, él nada más que leyó el libro le encantó, apostó por él y apostó una primera edición de 1000 ejemplares y está bastante contento porque, claro, que en un mes hayan vendido más de 300 en un círculo cercano, pues dice mucho del libro, ¿no? Claro.
Y bueno, ¿dónde podemos conseguirlo? Aquellos espectadores que nos estén viendo en este momento y que quieran conocer la historia de Ayoy. Bueno, en las librerías de Ronda está en casi todas ya. Y en la que no está, si alguien tiene una librería cercana y tal, pues si no está, es cuestión de pedirlo, ¿no? La distribuidora es AZ, que trabaja muy bien en Andalucía, y es cuestión de pedirlo, solicitarlo, y en 2 días está el libro allí, ¿no? También por internet, la editorial me ha echado la bronca porque no tengo Facebook ni me gustan las redes sociales, ¿no? Y entonces él me ha creado un blog donde a través de ahí también hay enlaces para comprar el libro y da información, se pueden leer las 30 primeras páginas del libro, en fin. Raúl, ya para concluir, un consejo para aquellos padres que estén planteándose el tema de adoptar, un consejo para que se tomen de alguna manera este proceso. Decías antes que hacía falta mucha paciencia, ¿qué más hace falta para afrontar un proceso así? Teniendo paciencia y amor, sobra lo demás. Pues Raúl Dueñas, muchísimas gracias por estar con nosotros y por acompañarnos y darnos esta información de vuestra historia y de la historia de Ayoy, y quedamos muy pendientes de esos avances que haya con el libro y con su historia. Muchísimas gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Gracias al canal Charri. Muchísimas gracias. Y a nuestros espectadores les esperamos en un nuevo espacio de la entrevista aquí en Canal Charri.